Bienvenidos una vez más a Debates UGC, hoy para hablar de un tema pues muy interesante para los que les gusta la academia, para los que les gusta pensar en temas de innovación en educación, para los que les gusta el cine, porque hoy vamos a hablar precisamente de esas dos cosas, de cine y educación, o de educación y cine, en este caso el orden de los factores no altera el producto. Y entonces pues vamos a consultar hoy con un profesor y 3 estudiantes de la Universidad de la Gran Colombia acerca de cómo juntar esas dos cosas, cómo juntar la educación con el cine y cómo utilizar el cine como una mediación pedagógica, pero no como el profesor que va y pone la película y se va, sino en realidad cómo utilizar el cine para desarrollar, para que los estudiantes puedan desarrollar conceptos. Vamos a contar algunas experiencias, algunos proyectos que tiene la Universidad de la Gran Colombia alrededor de esto. Y bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas y voy a comenzar por nuestro profesor, por Edwin García, que es el coordinador del programa de licenciatura en filosofía de la Universidad de la Gran Colombia. Edwin, bienvenido a Debates UGC una vez más. Muchísimas gracias, Rodrigo, y pues nada, la idea hoy es hablar de cine, es pensarnos el cine, es mostrarles a ustedes lo que estamos haciendo en la Universidad de la Gran Colombia, mostrarles lo que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias de la Educación con el cine. Señalar que efectivamente el cine es un espacio en el que podemos pensar el saber, podemos pensar la manera en la que se desenvuelve el saber y como Rodrigo lo plantea, no se trata solamente de ver películas. Aquí el problema puntual es que el cine, o debemos pensarlo mejor y lo hacemos en nuestra facultad, en nuestra universidad, el cine no tiene que pensarse en función de lo culto o de lo inculto, no hay cine culto. No hay cine para gente culta, no hay cine para gente inculta, digamos que esa barrera hay que eliminarla, eso ya es del siglo XX. El cine produce conceptos, el cine produce saber, el cine produce manifestaciones del mismo saber y la imagen produce. Y eso es, digamos, el terreno en el que estamos parados es ese. Buenísimo, porque yo ya me estaba sintiendo mal porque yo las últimas que me hice son Spider-Man y Endgame y vamos a ver El Rey León próximamente, pero bueno, ya no hay cine inculto. Edna, bienvenida a Debates UGC. Edna es una estudiante de nuestro programa de licenciatura en filosofía. Edna Ibáñez, bienvenida de verdad a este canal, a Teleamiga. Gracias, buenas noches, pues gracias por el espacio y pues la idea acá es pues hablar de lo chévere que es aprender, hablar de los espacios que se abren, de esas innovaciones que se tejen y que nosotros como docentes tenemos ese deber de abrir y de mostrar esos nuevos espacios que se tejen hoy día. Me encanta eso, lo que señala Edna, porque claro, ella como estudiante de licenciatura, al igual que nuestros otros 2 invitados, pues son estudiantes de una carrera que enseña o que está organizada para desarrollar o permitir que estos sean nuevos profesores, estos estudiantes nuestros, y pues por lo tanto pues también están muy vinculados con el tema de la pedagogía, la innovación pedagógica y demás. Sebastián Yepes, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación y pues como Edna lo dice, la idea es mostrar pues de qué sirve el cine como estrategia pedagógica y cuáles son las nuevas propuestas del cine en el campo de la educación. Buenísimo. Y también nos acompaña Carlos Sandoval, que también es estudiante de la licenciatura de filosofía. Carlos, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por el espacio, Rodrigo. Buenas noches a todos los televidentes. Sí, la idea es mostrar acá como los avances que se tiene de educación, la relación que existe entre la educación y el cine, diferentes estrategias pedagógicas que podemos utilizar pues, para aterrizar ciertos conceptos que tienden a ser muy abstractos, pero pues que el cine nos permite evidenciar. Buenísimo. Bueno, y quiero utilizar este espacio para invitar a todos nuestros televidentes a que nos acompañen como siempre, que nos hagan sus comentarios, que nos escriban, que nos llamen los que estén interesados en dejarnos su opinión el día de hoy. Y lo pueden hacer a través de la línea en Bogotá, el 287-8355. Ya saben ustedes que pueden ponerse en contacto directo con nosotros. Aquí estaremos dispuestos a atender sus llamadas. También en la línea nacional gratuita, que es 01-8115-116. Y a través del WhatsApp en el 322-845-8232. Entonces, por estos medios ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros y pueden dejar sus impresiones en las redes sociales a través de @ULAGranColombia en Facebook y en Twitter, @ULAGranColombia en Instagram,
@canal Teleamiga en Twitter y @teleamiga en Facebook. Entonces allí ustedes pueden dejarnos sus opiniones, sus impresiones y estaremos nosotros también pendientes de poder responder a lo que ustedes nos comenten allí. Y bueno, pues entonces ya para entrar en materia, el cine como mediación pedagógica, ¿no? Ese es el tema que me gustaría que ustedes empezaran comentando con nuestros televidentes, porque tal vez de verdad se tiene la impresión, de hecho es una queja, y yo ya me voy a poner como vicerrector, una queja de los estudiantes es, oiga, no es que el profe entre y me dejó una película ahí puesta y entiendo que esa no es la idea precisamente, sino que es de verdad utilizar el cine para lograr aprender, para desarrollar conceptos que uno tiene que lograr en ciertos cursos. Y yo sé que la Universidad La Gran Colombia y el programa de filosofía ha sido muy activo en el desarrollo de escenarios extracurriculares donde se vincula precisamente el cine y se relaciona con conceptos propios de las licenciaturas, y que Edna también viene trabajando un tema de investigación, una monografía alrededor del cine, pero sería importante que conozcan nuestros televidentes cómo el cine se vuelve una estrategia de mediación pedagógica. No sé si Edwin inicia. Muchas gracias. Mire, digamos que nosotros lo estamos manejando de esta forma. Si el cine particularmente, o si nos situamos en el escenario de que el cine produce conceptos, de entrada el cine no se vuelve, ¿cierto?, el hecho del no dar clase, ¿no?, de poner porno para no dar clase, ¿no?, la película. El problema es que el cine produce una experiencia de la realidad, el cine es un trabajo de la realidad y el cine se incrusta en el saber. Nosotros manejamos en nuestros escenarios, sobre todo tenemos un curso en la Facultad de Ciencias de la Educación, que es muy bello curso, se llama Poética de lo Visual. En ese curso analizamos problemas contemporáneos del cine. Y en ese curso tenemos un texto que es muy bello y que responde un poco a la pregunta que se hace. El texto se llama El hombre visible, ¿sí? Es un texto de cine, El hombre visible. Es un texto escrito por Bela Balaz, se llama él. Y Bela Balaz dice algo muy bonito, ¿no? El cine es un arte independiente. No podemos pensar que el cine no depende de un discurso externo, el cine no depende de un argumento externo, el cine es un arte independiente porque en sí produce saber. ¿Qué es lo que pasa? Cuando utilizamos el cine, y nosotros aquí en el programa y en la facultad hemos pensado que el cine es una herramienta pedagógica cuando el cine pone en juego conceptos de una disciplina, no importa cuál sea. ¿Sí? El cine pone en juego conceptos. Uno puede pasar, ahorita está otra vez en boga Kubrick y Alfred Hitchcock, y uno puede pensar que, bueno, ahí qué conceptos están en juego. Todo el tiempo está en juego el concepto de sujeto en el cine. El cine todo el tiempo pone en juego el concepto de subjetividad, de experiencia. El cine pone, digamos, en juego el concepto de comunicación, si se quiere. Entonces, de entrada, el cine, al ser un arte independiente, está conectado con el entorno del saber. Donde hay saber, el cine puede articularse a través de la imagen. A través de la imagen y a través de su producción, el cine puede establecer esa relación, que es bonita. Porque de entrada no se trata de decir, venga, hacemos un taller de cine por hacerlo, ¿no? Sino cómo hacemos para que la película transgreda y cómo hacemos para que efectivamente el cine hable de lo que estamos hablando. Estamos hablando de números, ¿cómo hacemos para que el cine se articule con el concepto de número, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para hablar de comunicación? El cine puede hacerlo, hablando de números. Pi, el orden del caos, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros la hemos analizado como una película que va más allá, ¿cierto?, de pensarse una relación con el conocimiento concreto, sino que se desplaza hacia el exterior, se desplaza hacia, venga, pensémonos el número como algo que existe entre nosotros, que existe entre la vida. El cine, al producir conceptos y al situarse en la vida, ya deja de ser una mera herramienta que me produce guías o talleres, porque ese no es el problema, ¿sí?, sino que me pone en juego nociones, conceptos, categorías, me pone en juego la vida de la disciplina. Sebastián, ¿cómo ha sido su experiencia como futuro docente y como estudiante también, haciendo uso y siendo usuario, perdón esa palabra, del cine como una herramienta de mediación pedagógica? Pues digamos que el cine como tal tiene que salirse del enfoque que el cine cuenta historias. Si el cine se centra en que solo es una reproducción de una historia, estamos viendo de una mala manera el cine. Tenemos que enfocar el cine
hacia el componente de conceptos, como dice el profe Edwin, y hacia el componente de que el cine a mí me genera una experimentación. Como tal, en los cursos que se han visto en la universidad, ese es el enfoque que se lleva encaminado. El cine no cuenta historias, sino que el cine a mí me enseña conceptos, me transmite información, me transmite, por decirlo, una experimentación que obviamente no es fácil de identificar en el momento, sino que es una experimentación que se da en el instante. Entonces es salirnos del entorno de que el cine cuenta historias y meternos más en el camino de que el cine es una producción de conceptos. Ok, y Edna, y además a propósito del trabajo que vienes realizando, ¿cómo ves esta relación cine-educación? Bueno, pues esa motivación surge a raíz de las prácticas pedagógicas que se hicieron en un colegio. Y allí pues quisimos como innovar y llamar la atención de los chicos de décimo para que se enfocaran, digamos, en la filosofía. Porque a veces pues cae la filosofía como en solo la narración de una época súper alejada y fuera de contexto. Entonces quisimos como aterrizarlo a través del cine, pues que si bien hoy día se tiene como el cine como algo, como un elemento de consumo, que se consume y se desecha, también quisimos ver que el cine es más que eso, no es un elemento de consumo de fines de semana o de fechas de estreno, sino que produce saber y ahí hay cosas y ahí a partir del cine se crean cosas, a partir de ahí se crean discursos, se crea formas de entender de forma subjetiva, la imaginación, además de eso pues también el estudiante a través del cine puede experimentar cosas y desarrollar competencias como pues, el análisis, la imaginación, la creatividad, etc. Entonces quisimos aterrizar conceptos filosóficos a partir de ahí y estuvimos experimentando diversas formas y pues algunas pues no eran pues no daban la efectividad porque pues hay que ser también un poco riguroso, ¿no? También no es solo venga vemos la película y ya chao, sino que hay que enfocarlo, ¿no? Entonces hay que partir como de ciertos ejes que permitan que eso sea riguroso y que sí efectivamente se construyan bases sólidas de conocimiento y que el concepto pues sí tenga donde aterrizar. Carlos, y su merced ya ha venido participando en el tema de la poética, lo visual, ¿verdad? Ha estado trabajando en eso. ¿Cómo ha sido su experiencia y cómo conecta estas dos áreas, cine y educación? Pues a mí me parece maravilloso cómo el cine abre otra perspectiva que uno tiende como a subvalorar, ¿no? Como que uno nunca ve el cine como una producción de vivencias, de conceptos, sino como una representación de la realidad, ¿sí? Pero el cine en sí mismo es la vida, ¿sí? ¿En qué sentido es la vida? En el sentido en el que el cine no cuenta una historia, sino que simplemente se despliega y nos comunica, nos dice algo, ¿sí? Entonces, digamos que pasar de un cine que narra historias a un cine que en cierta forma nos muestra la vida como es y nos da un desarrollo conceptual es mucho más enriquecedor en la medida en que lo apliquemos al aula, ¿sí? Porque ya no es simplemente una relación entre una pantalla y un consumidor, sino que es una relación entre la vida y alguien que está observándola, ¿sí? Pero que hace parte de ella también. Bueno, una cosa, porque ustedes han señalado algo interesante y les voy a contar, es una experiencia personal con respecto al cine, pues que no necesariamente cuenta una historia, pero no sé si es que el cine quizá cuando se crea o cuando digamos que el director o el productor piensa su película, en realidad sí quiere contar una historia y nosotros somos los que, digamos que el observador, y en este caso los pedagogos que están detrás de proyectos como este, tienen es que hacer el ejercicio de encontrar cómo esa forma en la que se contó esa historia se convierte en una herramienta. Y la experiencia va en lo siguiente, la experiencia va es que acompañaba alguna vez a una compañera que estaba presentando un cortometraje y entonces al final de que terminó el cortometraje yo le decía, oye, mira, pues me pareció muy chévere la relación que hay entre el símbolo de la flor y no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, y me metí ahí con un rollo muy psicoanalítico, muy freudiano.
Y me dijo, pues la verdad, no son así. Digamos, lo que yo quería contar era la historia de ese señor campesino y ya está. Pero si usted se quiere meter en ese video, pues eso es suyo. Pero no tenía esa intención. Entonces, no sé cómo ven eso. Si nosotros de verdad, es decir, la intención inicial de ellos puede ser contar la historia y uno es el que ya le saca jugo a eso como herramienta. Sí. En los trabajos que nosotros hemos hecho, y sobre todo en los cursos, hemos analizado lo siguiente. En el cine se muere el autor. El autor se muere en el cine. Claro, uno no puede obviar, por ejemplo, las películas hechas por el cineasta. O sea, el cineasta importa en el cine. El problema es que cuando el cine se produce, el autor o la intención real del autor se muere, ¿sí? Y queda para nosotros. Nosotros tenemos una tarea doble cuando vemos cine, sobre todo los profesores, el de humanidades, el que enseña inglés, el que enseña filosofía, el que enseña ciencia. Y es que necesariamente la labor de un profesor se diferencia de la de un profesional, porque el profesor hace del saber algo enseñable y algo perdurable. El profesional señala la magnitud del concepto. Nosotros tenemos una tarea doble, ¿no? Y el cine se mete en nuestra tarea, en nuestro quehacer. El cine no señala ni la naturaleza de un concepto, ni la forma, ni la causalidad, ni el efecto. El cine señala es la manera en la que se desenvuelve ese concepto. Por eso nosotros estamos situados en la Gran Colombia, en la Facultad de Educación estamos siempre situados en que el cine no cuenta historias, el cine señala la trayectoria de una vida, de una época, de una existencia. El cine señala esas conexiones vitales que existen entre la realidad, entre nosotros. Entonces, de entrada, pararnos ahí en ese escenario implica que a veces matamos al autor, obviamente. Claro, uno no puede quitarse de encima, por ejemplo, a un tipo como Kubrick. Uno no puede quitarse de encima el cine de Akira Kurosawa, por ejemplo, que hemos analizado también acá, ¿sí? Uno no puede quitarse ese gran velo del cineasta, pero llega un punto en el que nuestra labor pedagógica obliga a olvidarnos del autor, a olvidarnos de la intención y a pensar que hay una puesta en funcionamiento que nos sirve para potenciar y para poner en juego relaciones pues, a los muchachos que es a los que les enseñamos cosas, ¿sí? Entonces, de entrada, como ese trabajo de nosotros es doble, el trabajo de licenciado es muy grande. Nosotros, yo les digo a los estudiantes de filosofía siempre, la diferencia entre el profesional de filosofía, el filósofo y nosotros, es que nosotros trabajamos doble porque nosotros ponemos en juego las cosas, no nos quedamos en el discurso. Claro. Y el cine entra y se incrusta, es ahí. Ahí es donde, ¿sí? Conectando un poco con la pregunta inicial, el cine efectivamente entra a la relación con la educación, es cuando ponemos en juego cosas. O sea, nosotros necesariamente, para pensar el cine debemos desprendernos del discurso que rodea toda disciplina. Las disciplinas tienen discursos inútiles a veces, ¿sí? Y nosotros tendríamos, y el cine lo que hace es operativizar cosas, nos saca del discurso y nos pone en el funcionamiento de la vida, en los trayectos de la existencia. Hay una película, por ejemplo, que se llama Dallas Buyers Club, ¿sí? No sé si la han visto, se la recomiendo, es una película muy bella porque no es que cuente la gran historia, ¿cierto?, de inicio al final y donde se privilegia el argumento, ¿no? En esa película hay una notificación, a un personaje le dicen, usted se va a morir en 2 meses porque ha sido notificado con SIDA, ¿sí? Entonces aquí el problema no es, uy, venga, y cómo contrajo el virus, ¿no? ¿Sí? La pregunta que uno se hace es, ¿cómo persiste la vida y cómo la vida se la juega por seguir existiendo? Entonces, claro, hay cosas en juego. Uno puede poner a Nietzsche en juego ahí, uno puede también poner literatura ahí, ¿sí? Uno puede poner una forma específica de asumir la existencia. Eso es lo que hacemos en la facultad, eso es lo que hacemos en nuestros cursos. Bueno, y antes de irnos a una pausa, ya Edwin nos mandó ahí un recomendado de película, pero así rápidamente antes de la pausa, una película que se recomiende y que podamos incrustar en temas. Una de Sofía Coppola, Perdidos en Tokio, es una película muy buena. Sí. Precisamente con porque... Scarlett Johansson y exactamente, Bill Murray. y Bill Murray, porque muestra esa cuestión existencial de un personaje, o vivo una vida en la que no le encuentro sentido, y otro personaje que dice, ya viví una vida, pero a veces no le encuentro sentido a la vida que viví. Vale, muy bien. Edna.
Bueno, pues a mí me gusta mucho una película que se llama Todo lo que tú quieras, de Mañas. Y me gusta porque ahí pone en juego varios conceptos. Y es la de identidad, el amor, hasta dónde realmente es amor, hasta dónde realmente llega su identidad. Y cómo se teje ahí ese juego de responsabilidad para con su hija. Y cómo él asume, digamos, la pérdida de su esposa y queda con una hija pequeña. Y él quiere darle todo a su hija, pero hasta dónde él se niega a sí mismo para llegar a crear algo que la niña quiere o desea. Ok. Entonces sí me parece chévere. ¿Y Carlos? Yo recomendaría Cabeza Borradora, en la medida en que... ¿Cabeza? Borradora. Borradora, ok. Sí, en la medida en que es una película que muestra cómo se enfrenta una persona al miedo de ser padre, ¿sí? Que creo que es uno de los grandes miedos que tenemos todos. Buenísimo. Bueno, pues muy bien, así con estas recomendaciones vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y continuamos hablando hoy de cine y educación. Y pues ya venían nuestros panelistas enseñándonos a cómo el cine se convierte en una herramienta y una mediación pedagógica para los diferentes cursos, pero no solamente porque yo sé que ustedes son muy hacia el lado de la filosofía, porque usted es profesor de filosofía, ustedes son estudiantes de filosofía, pero esto sirve para todas las carreras, ¿no? Es decir, en cualquier escenario podríamos incluir el cine como una herramienta, ¿no? Sí, se puede en la medida de lo siguiente. Nosotros en la facultad no estamos pensando el cine desde la historia del cine. Es muy frecuente, cuando se hacen análisis de cine, encontrar que el cine se vuelve algo periódico. Es decir, cine de 1920 por décadas, ¿no? Acá no, por la siguiente razón, porque cuando uno hace un sistema periódico del cine, uno le quita valor al concepto que el cine puede señalar o puede pensar. Obviamente nosotros, al estar situados ahí, y eso es como una prevención conceptual, al estar situados ahí, estamos pensando el cine en función de los problemas que tiene la facultad. Nosotros somos una facultad que no se piensa ninguna disciplina en términos ni temáticos ni de contenido, ¿sí? Y al pensarnos por fuera del contenido y por fuera de lo temático, vemos el problema en la enseñabilidad del inglés, por ejemplo, ¿sí? No se trata tanto de aprender inglés, sino en la enseñabilidad. Hay un problema de comunicación frontal, ¿sí? No se trata tanto de explicar cómo es que aterriza cada una de las disciplinas, pero sí de indicar que efectivamente el cine, al salirse de la historia del cine y al dejar, por ejemplo, el ranking del cine del 1 al 1000 o del 1 al 10 o las mejores 10 películas, ¿sí? Al salirnos de ahí, nos ubicamos en otra superficie. Y es, no sale uno igual después de ver películas. El abogado no sale igual después de ver una película. No solamente porque le transgreda el sentimiento, va más allá de esa transgresión, es porque uno experimenta con la realidad. Nosotros hacemos una distinción en poética de lo visual, que es el curso base que tenemos en la facultad para proyectarnos en el cine, y hacemos una distinción entre experiencia y experimentación. El cine es una experiencia cuando yo le permito o cuando yo concreto o pienso que el cine cuenta historias. El cine es una experimentación cuando el cine deja ver que en mi disciplina hay conceptos que son enseñables y que yo no me he dado ni cuenta que eso era enseñable, ¿sí? Entonces es por ese lado. Por ejemplo, no se trata tanto de hacer una historia del cine que me permita, o hacer una galería que me permita, vamos a enseñar esto con esta película porque es por semejanza. No, si la disciplina está trabajando conceptualmente y si está construyendo un problema, construyendo una forma específica de ver el mundo, ahí entra el cine y ahí entra como mediación. Es en ese momento. Entonces, de entrada, se debe tener una correspondencia entre la disciplina, que debe salirse del contenido, que debe salirse, ¿cierto?, de lo temático y debe ubicarse en lo problemático. El cine, al ser producción no solamente visual, sino producción de experiencia, de experimentaciones de la realidad, producción de vida, producción de emociones,
empieza a calar, ¿sí? Digamos, en la enseñabilidad de conceptos. Es que ahí es donde estamos parados. Nosotros somos una facultad de ciencias de la educación, somos un programa de filosofía, vamos a ser profesores de filosofía. ¿Cuál es el problema que vemos con el cine? No solamente que el cine es una estrategia, sino que el cine me permite poner en funcionamiento los conceptos que los filósofos me ponen muy arriba. ¿Sí? Muy arriba. Por ejemplo, con Edna estamos trabajando el concepto de justicia, por ejemplo. Ese concepto es uno de los conceptos más etéreos en filosofía. Es un concepto súper etéreo porque siempre los filósofos lo ponen en la justicia y la justicia y su relación con lo bueno, y lo ponen arriba, ¿sí? Por Platón y por John Rawls y por todo lo que viene ahí para abajo. ¿Qué estamos haciendo en este caso? La justicia es un concepto que se utiliza y que transforma la realidad, que experimenta el cuerpo incluso. Entonces la idea es cómo es que el concepto atraviesa el cuerpo, y ahí es donde entra el cine, en la relación concepto-cuerpo, por ejemplo. Oliver, voy a hacerles una pregunta que se me acaba de ocurrir así de sopetón, me perdonarán mis futuros licenciados, pero es así como pregunta como de parcial. ¿Cómo hace uno para no tirarse la estrategia? Es que sabe que sufre uno como profesor el tema de la evaluación. Entonces, ¿cómo hace uno para no tirarse la estrategia y por ejemplo, crear una actividad bonita, chévere, así innovadora, incluyendo el cine como una herramienta, una mediación pedagógica? Pero ¿cómo hace uno para formular la forma de calificar una actividad donde el cine se incluye de esa manera, de tal manera pues que no vaya a ser como, digo, no se la vaya a tirar porque uno después de hacer algo y ponerle 3 con 3, y entonces, eso, no sé, eso queda como que a veces como que chocan las dos cosas. Pues es que, digamos, hay que tener en claro que si yo planeo utilizar el cine en un aula de clase, no necesariamente yo tengo que hacerle un parcial al estudiante, porque estamos sesgando esa interpretación y esa experimentación que se maneja en el cine. El cine como tal, al ser una experimentación y al tener esa capacidad de generar múltiples propuestas y múltiples interpretaciones, no se puede quedar entonces que yo a ti te voy a calificar, tu interpretación está bien, pero la de Pepito está mal. Claro. Entra en choque en esa cuestión en el sentido pedagógico. Como se trata de la manera de analizar el cine y la manera de interpretar el cine, la estrategia más fácil sería un modelo de diálogo. Por ejemplo, vamos a examinar, pongamos, a Luis Buñuel con Un perro andaluz, por ejemplo. Es una película que sí, es muy buena, pero que a primera vista es muy rara, porque es ver un sueño. Luis Buñuel lo que buscaba en esa película es mostrar cómo es un sueño. No tiene sentido, es completamente atemporal. Un momento estás en una casa, pasas a una playa. Entonces, ¿qué buscaba como tal el autor en esa película? Depende a cada interpretación, es lo que nos permite el cine, generar esa propuesta y generar ese pensamiento crítico, por decirlo así. Esa crítica que se le da al cine y esa interpretación que se le da al cine permite a cada estudiante generar su propio proceso. También es un proceso individual, porque no es solo entonces el profesor a mí me va a explicar cómo analizo cine y ya, me quedo con esa fórmula que me dio el profesor. Cada quien tiene su forma de analizar el cine, teniendo en claro que el cine es una experimentación y muestra conceptos, es yendo únicamente encaminado en ese enfoque que nos permita, como docentes, mostrarles a los chicos que el cine es una experimentación como tal, es una experiencia totalmente distinta a solo verla por la historia. Entonces, generar un parcial que en una hoja, en un cuadro de 120 palabras me digas a mí de qué trata la película y cuál es la interpretación de la película, es muy complicado. Sí, claro, y caeríamos en un error como docentes. Pero depende de eso, Edna y Carlos, depende también mucho de eso del enfoque pedagógico, el enfoque educativo que tengan las instituciones donde uno está, ¿no? Supongo, es decir, porque también hay veces que el mismo, digamos que ese aspecto mesocurricular que puede haber allí en la institución, pues digamos que puede terminar afectando la misma estrategia. No sé si te pasó en el colegio o si Carlos ha tenido una experiencia con eso. Pues yo considero que si bien debe haber una libertad o uno como profesor tiene cierta libertad de cátedra, debe uno plantear una malla con la cual evaluar a los estudiantes para que como que no se vayan las cuestiones por las ramas, sino que hay una cuestión más centrada. En cierta forma hay una objetividad a la hora de evaluar al estudiante, ¿sí? Digamos, si yo quiero enseñar sobre la verdad, pongo una película de la verdad, no le voy a exigir al estudiante que me hable sobre la muerte, por ejemplo. ¿Sí?
sino que siempre debe ir enfocada la película a un tema que yo quiero enseñar con un concepto que yo quiero enseñar, pero ese tema presta múltiples interpretaciones en los estudiantes, ¿sí? Entonces, cómo focalizar las preguntas que uno les haga, focalizar el tipo de películas que uno va a elegir, ¿sí? Ok. Creo que esa es la forma, como ir delimitando Claro, la sí, cuestión. que es precisamente la labor del profe, es decir, ya que es una herramienta, una mediación pedagógica, uno se convertirse en una forma de guía, obviamente, que va ayudando a desarrollar ese proceso. ¿Tuviste alguna experiencia chocante en el colegio o algo así, en tu práctica? Pues yo creo que uno, pues como docente, debe tener claro qué espera con esa actividad. O sea, cuál es el objetivo al que uno pretende llegar con esa actividad. Y para llegar a eso uno debe tener como una rejilla donde se especifique paso a paso cuáles son las competencias o los logros que se desean desarrollar y desempeñar ahí. Entonces, a partir de ahí generar como ciertas preguntas claves que de cierta manera enfoquen a los chicos a que vamos a centrarnos en tal concepto que se ve allí, analícenlo, interpretenlo, intuyan de ahí algo y a partir de ese proceso ver qué tanto se cumple ese objetivo y a partir de ahí puedes poner una calificación, porque tampoco lo podemos dejar a, bueno, si usted hizo una interpretación así de lo que captó, de lo que le interesó, pero bueno, sí hizo algo, pero no tiene un enfoque o no tiene un objetivo, entonces pues quedaríamos en nada y quedaría todo volando por todo lado. Vale. Edwin, cuéntenos un poco antes ya de irnos ahorita a nuestro segundo blog, a nuestro segundo espacio pues, de corte. ¿Cómo es el proyecto que viene pensándose en la Universidad La Gran Colombia de ese escenario que va a vincular, incluso va a brindar asesorías a otros profesores para hacer uso del cine como una mediación pedagógica? Sí, lo que estamos haciendo es lo siguiente y el horizonte hacia el que aspiramos llegar es el siguiente. Se trata de pensarse, digamos, un centro, digamos que no se trata tanto de tener las películas y ofrecerlas, pasa por ahí, pero la idea es que nosotros como facultad podamos decir, el cine nos sirve para enseñar, ¿sí? Y en la medida en que el cine nos sirve para enseñar, casi que el lema de este proyecto que estamos haciendo en educación es, ¿cómo hacemos para hablar o para enseñar una disciplina sin hablar de la disciplina? Creo que eso es un reto que nosotros tenemos como licenciados en filosofía, como licenciados en humanidades, como abogados, ¿cierto? Como ingenieros. Llega un punto en el que efectivamente nuestro vínculo con la didáctica es vital, ¿sí? Nuestro vínculo con una didáctica específica es vital. ¿Y nuestro objetivo cuál es? Es poderle decir al profesor, profesor, usted tiene digámoslo así, un problema entre manos, abordémoslo de esta forma con cine, le ofrecemos estas posibilidades, le ofrecemos estas conferencias, le ofrecemos estas didácticas, le ofrecemos, ¿cierto?, estas manifestaciones de ese concepto que usted tiene en juego y póngalo a funcionar. Ese es como un poco digamos, el objetivo. Nosotros estábamos dialogando la vez pasada con el señor decano y planteamos un escenario, sobre todo frente a la evaluación, para retomarlo. Solamente un comentario y es, nosotros queremos ver a nuestros estudiantes haciendo cortometrajes y creo que eso es una proyección a la que queremos llegar y planteamos con el decano ese escenario, ¿no? No solamente es instrumentalice la imagen y hágase ahí un stop motion rápido, ¿sí? No se trata tanto de eso, sino de venga, pongamos en funcionamiento conceptos porque tenemos escenarios, tenemos una sede en la Candelaria, ¿sí? Tenemos una arquitectura maravillosa en el interior de la Gran Colombia, tenemos el centro como espacio, pero sobre todo tenemos los conceptos pedagógicos con los que podemos salir a la calle a decir, vamos a hacer un cortometraje para enseñar este concepto, vamos a hacer un cortometraje para poner en juego esta noción, ¿sí? Vamos a pensarnos el concepto de espacio, por ejemplo, a través de lo que yo puedo hacer con una cámara de un celular, por ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo. Es un proyecto pedagógico y no solamente es un proyecto que pasa por la pedagogía, sino que llega hasta la lúdica, ¿sí? Nosotros en algún momento no sabemos cómo utilizar la cámara de un celular. Ya son palabras del decano de la Facultad de Educación. No sabemos cómo hacerlo y necesitamos saberlo porque de entrada ahí podemos decir cosas de nuestra interioridad. Claro. ¿Sí?
Tuvimos aquí en este programa también a Andrés de Smart Films, por ejemplo, que nos hablaba de esa posibilidad de hacer cine por el celular y ellos tienen este concurso, ¿no? Que es fantástico de hacer cine por el celular. Nos mandan una pregunta por WhatsApp, un comentario, nos dicen un saludo a todos en la mesa. El cine es una excelente herramienta pedagógica para entender aspectos vitales de la sociedad y la historia. Es un comentario que nos hace Eduardo Useche. Bueno, y antes de que nos vayamos a una segunda pausa, directores, un director así que les llame la atención y que les haya servido para sus trabajos y sus experiencias de cine y educación. David Lynch o David Fincher. Cuéntese una película de esas porque de alguien para ver si le pegamos. David Fincher, El Club de la Pelea. Ah, es ok. como Vale. la más famosa. Y de David Lynch, Duna, Cabeza Borradora, Mulholland Drive, La Carretera Perdida. Ok, vale. Muy bien. Uy, el Club de la Pelea es fantástico, ¿no? Sí, chévere. Bueno, Edna. yo recomiendo a Christopher Nolan. Me parece que se preocupa mucho por los problemas de la juventud y esos peligros a los que siempre están expuestos. Entonces, me parece que ese director propone muchas cosas y que nos ponen a pensar a todos. Christopher Nolan me encanta porque les contaba antes por fuera de cámaras que hay una película que se llama Memento, que yo la utilizo mucho en clase como un referente para hablar de las tipologías de amnesias, pero me encanta eso, la forma en la que las historias van, las que las historias se encuentran. Recientemente me he repetido y ultra repetido Dunkerque. Y Que es muy bueno. es muy, muy, muy buena. De Christopher Nolan, es muy recomendado también. Sí. Edwin. Pues hay un cineasta que no es muy conocido y lo estamos dando a conocer en educación, sobre todo por los cursos que hemos ofertado y que estamos ofertando en este momento sobre cine, que se llama Roy Andersson. Es un cineasta noruego y casi que todos sus espacios son lo raro, lo extraño, lo estrambótico. Siempre pone en juego lo raro, lo bizarro, pero de la existencia, ¿sí? O sea, hasta dónde existir tiene un límite, ¿no? Roy Andersson, noruego, una película que se consigue incluso en línea y que ustedes pueden consultar y de la que hemos pues, dado cuenta aquí en nuestra universidad, Dule Bande, está en línea. Siempre pone personajes oscuros, sombríos, pero al mismo tiempo festivos. ¿Sí? Personajes con problemas terribles, ¿no? Casi que cuando uno a veces piensa que uno es el único que tiene en el mercado de la tragedia tragedias, ¿no? Y cuando uno ve esas películas uno dice, uy, la vida es complicada, ¿no? La vida es dura. Se lo recomiendo, Roy Andersson, noruego, Dule Bande, y tiene otra que ya está circulando que se llama Canciones del Segundo Piso. Ah, sí, he escuchado ¿sí? el título, sí. Canciones del Segundo Piso, es un homenaje que le hace Roy Andersson, noruego, a César Vallejo, el poeta peruano. Le hace el homenaje a él, pero sobre todo es una película que siempre pone en juego cómo es de complicado de existir, pero aún cuando es complicadísimo, la vida vale la pena de ser vivida, no importa cómo venga. Bueno, y Sebastián, su recomendación antes de una pausa. Me interesa mucho Luis Buñuel. Ajá. Ya lo mencioné ahorita con Un perro andaluz por el simple hecho de mostrar el surrealismo en una película. Quedas perdido al momento de la película, pero te genera un sentimiento fuerte hacia la misma película. Entonces, Luis Buñuel, es súper recomendado. Bueno, pues buenísimos directores y bueno, también antes de Edwin ha venido nombrando unos que son, no sé si se llama de culto o no, pero Kubrick, por ejemplo, es como un referente para muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en psicología hay una película que es obligatoria, pues depende del enfoque de la psicología, pero en psicología los que estábamos muy por el lado conductual y eso, teníamos que ver La Naranja Mecánica fijo, pues para explicar los temas de los conceptos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante y condicionamiento aversivo. Y bueno, y ahí sacaba uno como información interesante, ¿no? ¿Y cuál otra vez nombrado también? Bueno, pero de Kubrick hay algo interesante y eso es lo que tienen los cineastas de culto, como Rodrigo los llama. Y digamos que uno no puede perder de línea eso. Kubrick tiene una producción muy versátil.
Y si bien uno lo puede leer desde el campo de la psicología, uno se va a películas como Ojos bien cerrados, con ¿Qué Tom tal Cruise. esa película, no? Y uno ve otra cosa, Sí, ¿sí? claro. Claro, uno lo puede ver desde la psicología, efectivamente, como el problema o como el sueño deja de ser una representación y se transforma en una experimentación, pero sobre todo también cómo la identidad se sale para la exterioridad. Entonces, por ejemplo, esos cineastas logran hacer eso, casualmente. Entonces, claro, hay cineastas que lo logran en pequeñas proporciones, ¿no? El abrazo de la serpiente es una muy buena película, pero es una película que es una película muy culta, que tiene mucha clave, ¿cierto? Y que a veces está enmarañada y está encerrada, ¿cierto? En una serie de condiciones históricas que uno a primera vista no entiende, ¿sí? Pero por ejemplo, cineastas como Kubrick, cineastas como David Lynch, tú lo mencionaste ahorita, con el Mulholland Drive, con Carretera Perdida, con Cabeza Borradora, cineastas como Akira Kurosawa, por ejemplo, ¿sí? Que una película como Sueños, que se la recomiendo, va a mirar Sueños. Uno ve en esa película no solamente, o sea, no se pone en juego solamente existir, se pone en juego también los espacios, el color, la fotografía, la forma en la que sentimos el entorno. Bueno, con estas recomendaciones de directores y también de películas, vamos a la última pausa y ya regresamos con más de Debates UGC. Estamos de nuevo en Debates UGC y hoy hablando de cine y educación, pero ya como estamos en este último bloque y aprovechando que tengo licenciados expertos acá en temas de pedagogía, ¿qué otras artes, ¿no? podríamos incluir como una mediación pedagógica? No sé si a través de artes plásticas podríamos hacer cosas. Sé que en la facultad de hecho han hecho algunas cosas alrededor de las artes plásticas, la música, es decir, yo creo que todos estos productos artísticos y culturales pues se van volviendo herramientas que pueden servir también de estrategia de mediación pedagógica, ¿no? en el aula. Sí, es interesante, digamos, por ejemplo, la fotografía. Okay. Pues, digamos, Roland Barthes maneja dos tipos de fotografías. Una que es una fotografía que se centra en la pose, en donde dice que solo representa la muerte porque no hay una expresividad en ella, y otra que es la fotografía del gesto. ¿Sí? La fotografía del gesto es la que me muestra una expresión en esa foto. Entonces es interesante como una estrategia pedagógica desde la fotografía. No solo es ir a tomar fotos de un paisaje bonito, sino generar mismos conceptos desde una fotografía que pueda transmitir algo en sí misma. Entonces no es solo ir y yo le tomo foto a un árbol, por ejemplo, sino es generar más esa expresión y esa construcción de conceptos por medio de la fotografía. Es una estrategia muy interesante. Muy chévere, sí, por ejemplo. Chicos, Pues yo creo que la música también es una herramienta muy útil porque también pues es arte y el arte tiene en sí pues conectar al hombre con el mundo, ¿no? Contar cosas, relatar, evidenciar, revelar cosas. Entonces vemos bandas como Haggard o Sabaton que se meten en el cuento de la historia y como revelan a partir de ahí relatos y toda una serie de sucesos que han pasado y que han marcado y que han sido hitos a través de la historia, y que a partir de ahí pues se parte la historia y empieza una nueva y empieza a funcionar nuevamente. Entonces sí, la música es muy interesante ponerla en el aula a que mueva pensamientos. ¿Sabes qué me haces pensar en la música tradicional colombiana, en muchos de nuestros pasillos, boleros, que son músicas que en realidad no solamente cuentan la historia, sino que además te sitúan geográficamente, geopolíticamente en algún punto también de la historia, incluso del país mismo, y te ayuda también como a entender, a situarte, ¿no? Como en esos escenarios de cómo se vivían en ciertas épocas y demás. Eso me parece interesante, que creo que ahí se pueden sacar cositas para trabajar. Bueno, y yo creo que la música en muchos sentidos se trabajan muchos conceptos, o por lo menos escuchar algunas cosas se pueden generar o construir, sí, conceptos a partir de eso, o debatir posiciones políticas y demás a través de la música. La música facilita muchas cosas. Carlos. Pues ya nombraron la música y la fotografía. Yo pensaría que podríamos irnos al campo de la literatura y la poesía. ¿Sí?
en tanto que la literatura siempre nos mete a nosotros en unas atmósferas, nos muestra unas tensiones, unos trayectos de vida entre los personajes. Normalmente nos da la visión de una época, ¿sí? Nos muestra los imaginarios que se tienen, nos muestra pues las tradiciones, ¿sí? La idiosincrasia de cada personaje, pues en cierta forma muestra como una cuestión muy subjetiva, ¿sí? Y pues a partir de todo esto que he dicho, uno puede sacar los conceptos que quiera del área que sea. Ujú. Eso me hace pensar de una... Es que voy conectando sus comentarios con anécdotas. Me hace pensar en una clase de psicopatología donde se llamaba conducta normal, cuando estudiaba psicología, donde utilizábamos 100 años de soledad para establecer un correlato de los diferentes rasgos psicopatológicos que podían presentar los diferentes personajes que iban apareciendo en 100 años de soledad y contrastándolos pues, con sistemas diagnósticos internacionales que hablan de psicopatología. Y también unos trabajos muy interesantes que hay sobre análisis psicoanalíticos de los cuentos de hadas. De hecho, hay un trabajo escrito muy interesante sobre análisis psicoanalítico de los cuentos de hadas, Blancanieves y todo esto, pues porque detrás de ahí hay unos conflictos pues, bien interesantes. ¿Su merced? Pues nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en la facultad y lo que estamos haciendo en los cursos de cine? Es la relación con la estética, lo han dicho, el problema de la música, planteamiento de la fotografía. Cuando uno se para en el cine necesariamente tiene que hablar de color, tiene que hablar de imágenes, pero sobre todo tiene que hablar de fotografía, tiene que hablar de la relación que tiene, sobre todo con la subjetividad, con esa estética que le pasa, que le plantea a uno la literatura, en el fondo. Al pensarnos que el cine es un arte independiente y al relacionarnos con otros campos del saber, lo que estamos haciendo es que efectivamente el cine es un lenguaje, ¿sí? Y casi que el cine, o al cine lo ha doblegado muchísimo la historia del cine. Queremos no reproducir eso, ¿sí? Queremos sacarlo de ahí y pensar que el cine tiene una relación directa con el plano de la estética, así como lo acaban de decir, ¿cierto? Hablar de cine implica hablar de gestos, hablar de cine implica hablar de expresiones, hablar de cine implica hablar de lo que me transgrede, ¿sí? Implica hablar de esa imagen en movimiento. Y el primer momento que tenemos para hablar de cine es cómo la imagen se mueve, cómo se mueve una imagen. Y para eso retomo la referencia que se hace y es, Roland Barthes tiene un texto que se llama La cámara lúcida. Y en ese texto dice cómo hace una imagen para moverse, ¿sí? Cómo se mueve una imagen. La mamá se ha muerto, la de él, y él lo que está haciendo es cómo hago para volver a mi mamá en movimiento, no a mi mamá muerta, la del recuerdo de la memoria fija, estática. ¿Cómo hago para volver a mi mamá en movimiento? Y mira fotos, ¿no? Y mira fotos y encuentra una foto de la mamá cuando ella tenía 12 años. Y encuentra una foto de la mamá donde ella se está moviendo y donde le está diciendo, dice Roland Barthes, sí a existir. Dice ahí, apenas yo vi ese gesto del sí de mi madre, fui capaz de ver la imagen en movimiento. Ahí nos paramos, imagen, movimiento, estética y subjetividad, cultura. Eso es lo que hacemos en educación, eso es lo que hacemos en cine y eso es lo que hacen nuestros estudiantes. Bueno, y fantástico, de verdad les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy en este programa que habla de lo que está haciendo la Universidad La Gran Colombia en temas de innovaciones pedagógicas, incluyendo, además de otras cosas, el cine dentro de su proyecto educativo como una herramienta pedagógica, como una estrategia de mediación pedagógica. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Le damos gracias a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Le damos gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Adiós por este momento y como siempre los esperamos la próxima semana en una edición más de Debate UGC aquí por Teleamiga. Chao, chao.